Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que está en boca de todos, un verdadero misterio que ha enloquecido a los fans y que ha hecho que las redes sociales ardan en llamas. Y sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de la supuesta boda secreta de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque vamos a desentrañar las pistas, a analizar los rumores, a examinar cada detalle, cada fotografía, cada publicación en redes sociales, para ver si realmente hubo una boda secreta, o si todo es simplemente un torbellino de especulaciones y deseos de los fans. Así que abróchense los cinturones, porque esto va a ser un viaje emocionante. Y por supuesto, antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Suscríbanse ya. Ayúdennos a crecer. Bien, empecemos por el principio. Para aquellos que no estén familiarizados con este bombazo, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más grandes de la televisión turca, conocidos por su trabajo en la exitosa serie Love is in the Air, o Senkalkam en turco. Su química en la pantalla fue tan intensa, tan arrolladora, que los fans no tardaron en comenzar a shippearlos, a desear que su romance traspasara la ficción. Y para sorpresa de muchos, así fue. Kerem y Hande confirmaron su relación, llenando de alegría y esperanza los corazones de sus seguidores. Durante su relación, que duró aproximadamente 2 años, fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Sus apariciones públicas, sus mensajes en redes sociales, sus gestos de cariño. Todo era noticia, y todo era analizado al detalle. La prensa turca, siempre ávida de noticias sobre el mundo del espectáculo, no les perdía pisada. Las entrevistas, los eventos, las escapadas románticas, cada detalle era diseccionado, comentado y analizado por los medios y por supuesto por sus legiones de fans. La pareja se convirtió en un símbolo de amor y éxito, una representación de la felicidad que todos anhelaban. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de muchos fans. La noticia de su ruptura, aunque triste, no fue del todo sorpresiva. La vida de las celebridades es a veces complicada y las relaciones, por muy fuertes que parezcan, pueden no sobrevivir a la presión mediática, a las agendas apretadas y a las diferentes direcciones que pueden tomar sus vidas. Los rumores sobre las razones de la ruptura fueron variados, diferencias irreconciliables, la dificultad de mantener una relación a distancia debido a compromisos laborales, la presión constante de la prensa. La verdad, como suele suceder, probablemente reside en una combinación de todos estos factores. La separación fue un golpe duro para los fans, quienes habían invertido emocionalmente en la pareja. La esperanza de un futuro juntos se desvaneció, y la tristeza se apoderó de las redes sociales. Sin embargo, la admiración por ambos actores no decayó, y el cariño hacia ellos se mantuvo intacto. La gente respetó su decisión y deseó lo mejor para ambos en sus futuros caminos. Ahora bien, ¿dónde encaja la boda secreta en todo esto? Pues bien, los rumores comenzaron a circular con fuerza hace unos meses, y han ido ganando intensidad con el tiempo. La principal razón para que estos rumores se propaguen como la pólvora es, obviamente, la fuerte base de fans que ambos actores tienen y la esperanza que aún tienen de verlos juntos. El anhelo de un reencuentro o el deseo de que el amor triunfe, la idea romántica de que las almas gemelas siempre encuentran el camino de regreso, todo esto alimentó las especulaciones y los deseos de los seguidores. Empezaron a circular especulaciones sobre una posible boda secreta, un evento privado y alejado de los focos, lejos de la atención mediática. ¿Por qué? Pues supuestamente porque Kerem y Hande habrían querido proteger su relación, escapar del escrutinio público y vivir su amor de forma más íntima. La idea de una boda secreta tiene su atractivo, especialmente en el mundo de las celebridades, donde la privacidad es un bien preciado y la invasión constante de los medios puede ser abrumadora. La posibilidad de una ceremonia íntima, lejos de los flashes y las cámaras, resonó con muchos, quienes imaginaron una celebración romántica y personal, lejos de las presiones del estrellato. Pero ¿qué pistas nos han dado para pensar en una boda secreta? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Y es que las pistas, como siempre, están en los detalles. Asterisco asterisco pista 1, las fotos y vídeos sospechosos asterisco asterisco. Empecemos por lo más obvio, las imágenes. En redes sociales comenzaron a circular fotos y vídeos que, según los fans, eran pruebas irrefutables de una boda.
Fotos borrosas, grabaciones hechas a escondidas en las que supuestamente se veía a Kerem y Hande juntos, con ropa que podría ser de boda, en lugares que parecían ser de celebraciones privadas. Estas imágenes, por lo general, se caracterizaban por su baja calidad. La iluminación era deficiente, la resolución dejaba mucho que desear y los ángulos de las tomas eran, en la mayoría de los casos, poco favorables. Esto, por supuesto, no hizo más que alimentar la especulación y la interpretación subjetiva de los fans. Cualquier detalle, por pequeño que fuera, era amplificado y analizado al milímetro. Una sombra, un reflejo, un fragmento de tela, todo era susceptible de ser interpretado como una prueba. En una de estas fotos se les veía, supuestamente saliendo de un lugar que parecía ser un juzgado. La imagen, de baja calidad, mostraba a dos figuras borrosas caminando hacia un vehículo. La interpretación de los fans fue inmediata, se habían casado en secreto. Sin embargo, la falta de nitidez y la ambigüedad de la situación permitieron otras interpretaciones. Podría ser cualquier otro trámite legal, una visita a un amigo, o simplemente una coincidencia. En otra foto se apreciaban, al parecer, detalles de una decoración de boda, como flores y manteles. La imagen, tomada desde una distancia considerable, mostraba una mesa adornada con flores y telas elegantes. La especulación fue inmediata, una celebración secreta. Sin embargo, la falta de contexto y la posibilidad de que se tratara de un evento público, una filmación, o incluso una simple decoración, no fue considerada por muchos. Y en varias, los dos lucían atuendos que podrían ser interpretados como de fiesta. Un vestido elegante, un traje formal. Cualquier detalle de vestimenta que se alejara de lo cotidiano era suficiente para avivar los rumores. Sin embargo, la falta de contexto y la posibilidad de que se tratara de eventos profesionales, rodajes, o incluso simples encuentros, no fue tomada en cuenta. Obviamente, y esto es importante, muchas de estas fotos eran de baja calidad, poco claras y, sobre todo, no demostraban nada contundente. Podían ser perfectamente fotos de eventos, de rodajes, de viajes, o incluso de simples encuentros. Pero en el universo de los fans, la interpretación siempre es favorable. La esperanza, el deseo de verlos juntos, nubla la razón y alimenta la imaginación. La mente del fan, ávida de noticias positivas, tiende a interpretar las imágenes de forma que confirmen sus anhelos. Es importante recordar que las redes sociales, a pesar de ser una herramienta poderosa de comunicación, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y las noticias falsas. La manipulación de imágenes, la edición de vídeos y la difusión de información no verificada son prácticas comunes. Por lo tanto, es fundamental ser críticos y analizar cuidadosamente la información que se recibe, especialmente cuando se trata de rumores y especulaciones. *** Pista 2. Las publicaciones en redes sociales con indirectas ***. Otra de las claves que avivaron los rumores fueron las publicaciones en redes sociales, especialmente en Instagram, donde tanto Kerem como Hande son muy activos. A menudo los fans se basan en las publicaciones para descifrar el mensaje que mandan las celebridades. Las redes sociales se convierten en un patio de juegos para la especulación, donde cada publicación es analizada en busca de pistas ocultas. Y es que de repente comenzaron a aparecer mensajes con citas románticas, con referencias a la felicidad, con símbolos de amor y de compromiso. Imágenes de corazones, anillos, flores, lugares románticos. Todo era interpretado como una señal. Además, en varias ocasiones, los actores subieron fotos y vídeos que a simple vista parecían inocentes, pero que analizados por los fans revelaban supuestas indirectas. Por ejemplo, fotos con anillos en el dedo anular, que muchos interpretaron como anillos de matrimonio. La elección del dedo anular, asociado tradicionalmente al matrimonio, fue suficiente para encender la mecha de la especulación. O fotos en lugares románticos, que fueron asociadas a posibles lunas de miel. Un atardecer en la playa, una cena a la luz de las velas, una escapada a un destino exótico. Cualquier indicio de romance era interpretado como una confirmación de la boda. Obviamente estas publicaciones no eran prueba de nada. Podían ser simples mensajes personales, dedicatorias a sus familias, o incluso simples estrategias de marketing. Los artistas, conscientes del impacto de las redes sociales, a menudo utilizan sus plataformas para promocionar sus proyectos, expresar sus sentimientos, o simplemente compartir momentos de su vida cotidiana. Sin embargo, para los fans, cada publicación, cada comentario, era un mensaje cifrado que confirmaba la boda secreta.
La interpretación subjetiva, la búsqueda constante de pistas, transformaba cualquier publicación en una posible confirmación. Es importante recordar que las redes sociales son un reflejo de la vida, pero no la vida misma. Lo que se muestra en las redes sociales es una versión editada, una imagen construida y seleccionada. La realidad, por lo general, es mucho más compleja y diversa. Pista 3, el silencio de los protagonistas ***. Una de las cosas que más alimentaron los rumores fue el silencio de Kerem y Hande. Ni confirmaban ni desmentían. Ante la avalancha de preguntas y especulaciones, ambos optaron por no pronunciarse. Esta estrategia, aunque comprensible, avivó aún más la curiosidad y la especulación. El silencio, en este caso, era interpretado como una confirmación. El silencio de los famosos es un arma de doble filo. Por un lado, les permite proteger su privacidad y evitar la invasión de los medios. Por otro lado, puede alimentar la especulación y los rumores. La falta de respuesta en muchas ocasiones es interpretada como una confirmación implícita. ¿Por qué no desmentir si no hay nada que ocultar? ¿Por qué no aclarar la situación? La falta de respuesta alimentó la creencia de que algo estaban ocultando. Sin embargo, también es comprensible que las celebridades opten por no pronunciarse ante rumores infundados. Responder a cada especulación, desmentir cada rumor, podría consumir una gran cantidad de tiempo y energía. Además, el silencio en ocasiones puede ser una estrategia para evitar alimentar la controversia y atraer aún más atención mediática. En el caso de Kerem y Hande, su silencio podría ser interpretado como una forma de proteger su intimidad y evitar la presión mediática. También podría ser una estrategia para mantener el misterio y generar interés en sus proyectos futuros. Pista 4, la discreción y la intimidad ***. Hay que destacar que ambos actores siempre han sido bastante discretos con su vida privada. Kerem Bürsin, en particular, siempre ha sido muy celoso de su intimidad. No le gusta airear sus asuntos personales, prefiere mantener un perfil bajo y alejado de los escándalos. Hande Erçel, aunque más activa en redes sociales, también es bastante reservada en lo que respecta a su vida amorosa. Esta predisposición a la discreción y a la intimidad, por lo tanto, encaja con la idea de una boda secreta. Si de verdad hubieran decidido casarse, lo más lógico es que buscaran la privacidad y la discreción. La discreción es una característica fundamental de la personalidad de ambos actores. Ambos han demostrado ser personas reservadas, que valoran su intimidad y evitan la exposición pública innecesaria. Esta característica, por supuesto, encaja perfectamente con la idea de una boda secreta. La discreción y la intimidad son valores cada vez más importantes en el mundo actual, especialmente para las celebridades, quienes se ven constantemente expuestas a la mirada pública. La posibilidad de mantener un evento privado, lejos de los focos y las cámaras, es un atractivo para aquellos que buscan proteger su vida personal. Pista 5, la supuesta fuente confiable ***. No hay un buen chisme sin una fuente confiable. En este caso, los rumores de la boda secreta se basaron en supuestas fuentes cercanas a la pareja. Gente que aseguraba conocer los detalles de la ceremonia, que afirmaba haber visto las fotos, que aseguraba que todo era cierto. Estas fuentes, obviamente, son anónimas y difíciles de verificar. No hay forma de saber si existen o si son inventadas. En el mundo del espectáculo, la credibilidad de una fuente puede hacer que un rumor se convierta en una noticia de alcance mundial. La credibilidad de una fuente puede influir enormemente en la propagación de un rumor. Una fuente anónima, que se presenta como cercana a la pareja, puede ser suficiente para despertar la curiosidad y la especulación. Es importante ser cautelosos con las fuentes anónimas. La información proveniente de fuentes no verificadas debe ser tratada con escepticismo. En muchos casos, estas fuentes son inventadas, o simplemente repiten rumores sin fundamento. Análisis y conclusión ***. Entonces, ¿qué podemos concluir después de analizar todas estas pistas? Pues bien, la verdad es que no podemos afirmar categóricamente que haya habido una boda secreta. Las pruebas son débiles, las fotos son poco claras, las publicaciones son ambiguas, y el silencio de los protagonistas no es una confirmación. Lo más probable es que nos encontremos ante una tormenta perfecta de especulaciones y deseos de los fans. La química entre Kerem y Hande fue tan fuerte, su relación fue tan especial, que los seguidores aún sueñan con verlos juntos.
Y ante la ausencia de noticias oficiales, cualquier detalle, cualquier imagen, cualquier comentario es suficiente para alimentar la esperanza. Es posible que Kerem y Hande hayan querido mantener su relación en secreto, pero lo de una boda secreta, de momento, es poco probable. Lo que sí está claro es que ambos han seguido adelante con sus carreras. Kerem actualmente está trabajando en nuevos proyectos, y Hande también está muy activa en el mundo de la moda y la interpretación. La conclusión es clara, no hay pruebas sólidas que confirmen la supuesta boda secreta. Las pistas son débiles, las fuentes son dudosas y la interpretación subjetiva de los fans ha jugado un papel crucial en la propagación de los rumores. La esperanza, el deseo de ver a Kerem y Hande juntos, ha nublado la razón y ha alimentado la imaginación. En definitiva, la historia de la supuesta boda secreta de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo los fans pueden crear sus propias realidades a partir de pequeñas pistas y grandes dosis de ilusión. Es un reflejo del poder de la fantasía, del deseo de que el amor triunfe y de la capacidad de los seres humanos para construir narrativas a partir de la información que reciben. Es importante recordar que el mundo del espectáculo es, en muchos casos, una ilusión. Las celebridades son seres humanos con vidas privadas, con problemas y con deseos. La perfección que se muestra en las redes sociales, en las revistas, en la televisión, es una imagen construida y seleccionada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Hemos analizado las pistas, hemos examinado los rumores, y hemos llegado a una conclusión. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente hubo una boda secreta? ¿Qué opinan de las pistas que hemos mencionado? Déjenme sus comentarios, quiero saber su opinión, cuéntenme todo. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Hasta luego.